Episodio 1. La página que faltaba en la primera confesión. La fe empieza a morir cuando el silencio sustituye al milagro. Nadie lo notó al principio. Las mañanas en el convento de Santa Penitencia eran lentas, siempre cubiertas por una bruma espesa que parecía rezar por sí sola. Clare, una novicia recién llegada, tenía una costumbre inusual. Antes del primer rezo, caminaba sola hasta el altar y abría la vieja Biblia del convento. No leía, solo pasaba sus dedos por las páginas como si tocara la piel de un santo dormido. Pero esa mañana, faltaba una página. Clara se quedó inmóvil. Era la página del Evangelio según Marcos, justo donde se relataba la curación del leproso. El aire pareció detenerse. El incienso no se movía, y ni siquiera los pájaros osaban cantar. Ella fue a buscar a la hermana Lucía, la más antigua del convento. La encontró temblando en la sacristía, apretando su rosario hasta hacerse sangrar las palmas. Clara no tuvo que preguntar. Los ojos de Lucía la delataron. No digas nada. ¿Hija? No lo menciones. ¿Qué ha pasado? ¿Hermana? Lucía soltó un suspiro que olía a culpa. Anoche, la estatua de la Virgen lloró sangre. Yo la vi, pero no lo dije. Pensé que era mejor guardar silencio. No quería escándalos. Clara retrocedió. Entendí ahora. Esa Biblia, ese libro que siempre había estado abierto, incorrupto, eterno, no era una Biblia común. Era un espejo de la verdad. Y cada vez que alguien ocultaba un milagro, algo en ella se borraba. Se defendía sola. Esa noche, Clara volvió a la capilla. La Biblia seguía allí, abierta, pero ya no solo faltaba una página. Ahora eran 3. Una ráfaga de viento helado le apagó la vela. Y en la oscuridad, juró escuchar un susurro. El silencio mata la fe. Clara comprendió que había sido elegida, no por el convento, ni por la Madre Superiora, sino por el propio libro. Y desde ese momento, supo que si quería salvar lo poco que quedaba de esa Biblia, tendría que enfrentarse a cada mentira, a cada silencio, y a cada milagro escondido, aunque eso significara arder en el fuego que la fe callada deja atrás. Episodio 2. El milagro del silencio que nadie quiso oír. Hay milagros que no brillan, porque fueron enterrados en la vergüenza. La noticia se esparció como un secreto mal dicho. Una niña muda habló, en pleno domingo, justo al tocar la Biblia. Tenía 7 años. Se llamaba Emilia, y no había emitido palabra desde su nacimiento. Sus ojos eran 2 lagunas detenidas, siempre observando como si supiera algo que el mundo aún no había descubierto. Fue durante la misa. La madre de Emilia, una mujer recia y devota llamada Marta, la acercó al altar, pidiéndole a Dios por enésima vez que obrara su gracia. La niña tocó la esquina inferior del libro sagrado, la misma Biblia que Clara ya no podía mirar sin contener el aliento, y en medio del silencio, murmuró: «Mamá». El eco fue tan suave como una caricia, pero más potente que cualquier sermón. Algunas hermanas se persignaron, otras lloraron, pero fue Marta quien rompió el milagro. Con el rostro pálido y los labios tensos, abrazó a su hija, la cubrió con el velo y susurró: «No digas nada más, mi amor». Esa misma tarde, Clara encontró a Marta saliendo apresurada de la capilla. La detuvo. «¿Por qué no lo dijiste? Fue un milagro». «No», respondió Marta, sin mirarla a los ojos. «No quiero que digan que fue un montaje, que estoy loca. Ya basta de cargar con miradas de lástima». Clara sintió un escalofrío. Corrió a la capilla. La Biblia estaba abierta, pero algo era distinto. El Evangelio según Juan había desaparecido. Todo el libro, no solo una página. Era como si nunca hubiese sido escrito. Clara cayó de rodillas. Sus dedos temblaban al tocar el cuero desgastado de la cubierta. El altar, frío como el mármol de una tumba, parecía acusarla, pero no era a ella. Esa noche, en su celda, Clara soñó con Emilia. La niña estaba en el centro de la capilla, pero en vez de su vestido blanco, vestía un hábito negro. Sostenía la Biblia abierta y sangraba por la boca. Cuando hablaba, su voz era la de una anciana. Cada silencio pesa sobre el papel sagrado. Y cuando es demasiado, el libro deja de creer en nosotros. Clara despertó gritando. Y en el suelo de su celda, donde no había nada antes, apareció una palabra escrita con ceniza. Testifica. Episodio 3. Las manos que temblaban al tocar la Biblia. No hay castigo más cruel que quitarle a Dios su voz en la tierra. Doña Rosario llevaba 16 años temblando. Los médicos le llamaban Parkinson. Los sacerdotes, cruz que debía cargar. Pero ella nunca perdió la fe. Cada mañana, caminaba con pasos torpes hasta la capilla del convento, donde apoyaba sus manos deformadas en el altar y repetía la misma oración: «Si no me curas, Señor,
Dame al menos el valor de seguir temblando por ti. Clara la observaba desde lejos. Desde lo que pasó con Emilia. No podía dejar de vigilar la Biblia. La cuidaba como se cuida un corazón enfermo, sabiendo que puede fallar en cualquier momento. Y fue en una de esas mañanas nubladas que sucedió. Rosario tocó la Biblia. Pero esta vez, sus dedos se detuvieron. No un poco, no un instante. Por completo, sin temblor, sin tensión. Las manos que toda la comunidad había visto como ramas secas, ahora eran firmes como columnas de mármol. Un silencio sagrado invadió la capilla. Hasta la luz pareció detener su danza en los vitrales. Clara, con los ojos abiertos como si hubiera visto a Cristo mismo, se acercó. «Doña Rosario, ¿lo siente?». La anciana sonrió. Y sus labios temblaron por primera vez, de emoción. «No tiemblo. Por primera vez, no tiemblo». Esa noche, el convento debía compartir la noticia. Pero el médico que visitaba cada semana llegó con una cara seria. Exigió silencio. Dijo que la mejoría era temporal, quizás psicosomática. Prohibió que se hablara de milagros. «Esto no es Lourdes», murmuró entre dientes. Las hermanas obedecieron. Rosario también. Por miedo. Por vergüenza. Por obediencia. Clara corrió, casi desesperada, hacia la capilla. La Biblia estaba allí. Pero sentía que algo faltaba. Y no tardó en verlo. Todo el libro de los Hechos había desaparecido. Como si los primeros milagros de los apóstoles jamás hubiesen sido narrados. Clara gritó. Golpeó el altar. Rezó. Pero nada apareció. Esa noche, no durmió. Se encerró con la Biblia y escribió con tinta roja lo que recordaba de los hechos. Intentó reconstruir las palabras perdidas. Como quien intenta coser una herida con los dedos rotos. Al amanecer, un cuervo golpeó la ventana de su celda. Llevaba algo en el pico, un pedazo de papel. No era de la Biblia. Era una receta médica. La firma era del doctor. Y en la parte de atrás, escrito con letra temblorosa: «El milagro fue real. Yo lo negué. Perdóname». Clara, con lágrimas en los ojos, volvió a mirar la Biblia. Y por primera vez, una página apareció. Pero no era una que existiera antes. Era una advertencia. Ocultar lo divino es romper el pacto. Y el que rompa el pacto, arderá en su propio silencio. Episodio 4. El sacerdote que se volvió ciego después de mentir. Hay pecados que no se confiesan, porque nacen en el altar. El padre Ignacio era el rostro venerado del convento de Santa Penitencia. De voz grave y mirada firme. Sus homilías arrastraban lágrimas incluso de las piedras. Pero debajo del alba impecable, su alma estaba manchada con miedo y con orgullo. Tras los milagros de Emilia y Doña Rosario, el Vaticano empezó a hacer preguntas. Se rumoraba que la Biblia del convento tenía propiedades anómalas, y que ciertos fenómenos debían ser investigados. Un obispo fue enviado discretamente. Clara, temblando de ansiedad, pensó que finalmente alguien escucharía la verdad. Preparó un cuaderno con cada desaparición de los textos sagrados, cada testimonio que había presenciado. Quería hablar, testificar, salvar lo que quedaba. Pero el padre Ignacio la detuvo antes de que pudiera abrir la boca. «No digas nada», ordenó con tono suave, casi paternal. «La fe no necesita espectáculo. Si el Vaticano cree que este lugar está poseído por la superstición, lo cerrarán. Y lo perderemos todo. ¿Y la verdad, padre?». La verdad a veces es un lujo que se paga con silencio. Clara, con el alma hecha nudos, obedeció. Durante la entrevista con el obispo, Ignacio negó todo. Dijo que no había habido milagros, que los rumores eran fruto del fervor descontrolado. Habló con tanta convicción, que hasta Clara empezó a dudar de sí misma. Esa noche, la capilla quedó en penumbra. Clara entró sola. Como siempre, se arrodilló frente a la Biblia, aún abierta, aún palpitando como un corazón olvidado. Y entonces escuchó los pasos. Ignacio entró. Sin verla, tropezó. Se llevó las manos al rostro. «No veo. Dios mío. No veo nada». Clara corrió hacia él. Los ojos del sacerdote estaban abiertos, pero vacíos. Blancos como calorías. Se desmoronó en el suelo como un árbol podrido desde la raíz. En la Biblia, una nueva página había desaparecido, el capítulo de Mateo donde Jesús dice: «El que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre». Clara entendió. El castigo no fue por mentir, sino por hacerlo desde el altar. Por usar la voz de Dios para silenciar a Dios mismo. Antes del amanecer, el cuerpo del padre Ignacio fue trasladado discretamente. Oficialmente, pérdida súbita de visión por causas neurológicas. Pero nadie volvió a entrar a la capilla esa semana. Nadie, excepto Clara. Y allí, sola con la Biblia,
Encontró una nota anónima escrita en la última página que quedaba. Quien sirve al altar y niega la llama, merece ser devorado por su sombra. Episodio 5. La novicia que soñaba con milagros que no eran suyos. Hay sueños que no nacen del alma, sino de lo que el alma teme mirar. Desde la ceguera del padre Ignacio. La capilla quedó cerrada al público. Se cubrió la Biblia con un paño negro, como si ocultarla pudiera detener la maldición que caía sobre Santa Penitencia. Pero Clara ya no era la misma novicia temerosa que había llegado meses atrás. Algo dentro de ella había despertado. Algo que la Biblia parecía alimentar. Las pesadillas comenzaron una noche sin luna. Clara soñó con una mujer encorvada, vestida de cenizas, que caminaba entre los pasillos del convento tocando a cada hermana con un dedo ardiente. Y cada una, tras ese toque, comenzaba a sangrar por la boca mientras rezaban sin voz. En el sueño, Clara intentaba gritar, pero en lugar de palabras, le salían versículos bíblicos que nunca había leído antes. Al despertar, sudando y jadeando, encontró sobre su cama un pétalo marchito. No había flores en su celda. La noche siguiente, soñó con un niño desnudo flotando sobre el altar. Sus ojos eran espejos, y en ellos, Clara veía escenas que nunca había vivido: una anciana que curaba enfermos con solo cantar salmos, un sacerdote que caminaba sobre el agua en medio de una tormenta, una mujer que paría luz. Despertó con la garganta llena de sal, como si hubiera tragado mar. Durante días, los sueños continuaron. Clara empezó a escribirlos, y pronto se dio cuenta de que todos compartían algo en común: milagros. Pero no eran suyos, no eran parte de su historia, y aún así, los sentía reales. Una noche, al escribir uno de los sueños, su pluma se rompió. La tinta cayó sobre su cuaderno formando una mancha, que comenzó a expandirse por sí sola. Al tocarla, Clara sintió un calor insoportable y, por instinto, corrió a la capilla. Empujó la puerta. Estaba abierta. La Biblia ya no tenía Antiguo Testamento. Había desaparecido. Entero, las páginas negras, como si hubieran sido consumidas por el fuego del infierno, descansaban a los pies del altar, y en medio de ellas, solo una frase permanecía intacta: no cargues los milagros de otros, o arderás con sus pecados. Clara retrocedió, aterrada. No entendía. ¿Por qué soñaba esos milagros? ¿Por qué sentía que no eran visiones, sino recuerdos prestados? Al volver a su celda, encontró algo bajo su almohada. Un cuaderno, el suyo, abierto en una página que no había escrito. Solo una línea, escrita con caligrafía ajena. La Biblia ahora te escribe a ti. Episodio 6. El cuervo que custodiaba el altar vacío. Cuando Dios calla, las criaturas de la sombra reclaman el púlpito. Desde la desaparición del Antiguo Testamento, el convento ya no rezaba con la misma devoción. Las campanas sonaban más apagadas. El pan eucarístico se deshacía sin sabor. Incluso el incienso parecía flotar con pesadez, como si dudara si elevarse al cielo o quedarse en la tierra. Clara, en silencio, pasaba horas frente al altar vacío, donde antes reposaba la Biblia. Ahora solo quedaban rastros de ceniza y una presencia, fría, constante, hasta que una mañana, al entrar en la capilla, lo vio. Un cuervo, negro como la noche sin Dios, posado exactamente donde solía estar la Biblia. No movía las alas, no emitía un solo sonido, solo la miraba. Un ojo opaco, el otro rojo como brasas vivas. Clara retrocedió, pero el animal no huyó, tampoco atacó, permaneció inmóvil, como si fuera una estatua o un guardián. Las otras hermanas no lo veían, entraban y salían sin notarlo, pero Clara sí, y cada vez que ella se acercaba al altar, el cuervo giraba la cabeza lentamente, siguiendo sus movimientos, como un confesor mudo. Clara comenzó a investigar. Rebuscó en antiguos diarios del convento, escondidos en la biblioteca clausurada. Allí, entre polvo y humedad, encontró una anotación fechada en 1831. Cuando la palabra fue silenciada por segunda vez, apareció el cuervo del juicio. No grazna, no vuela, solo observa hasta que la verdad arda. Esa noche, Clara soñó de nuevo. Esta vez, se veía a sí misma caminando por el convento con los ojos cosidos. En el altar, el cuervo abría sus alas y soltaba un grito, pero en lugar de sonido, lo que salía era humo negro que llenaba la capilla hasta ahogar las cruces. Despertó sin voz. Durante 2 días, no pudo pronunciar palabra, y cada vez que pasaba frente al altar, el cuervo picoteaba el aire, como si midiera cuánto silencio quedaba en su garganta. Al tercer día, recuperó el habla, y con ella, la certeza: debía hablar, denunciar, escribir, testificar, lo que fuera,
pero no callar más. Volvió a la capilla con un nuevo cuaderno. Lo dejó en el altar y escribió: yo vi los milagros. Yo los soñé. Y el cuervo me mira porque sabe que aún tengo la verdad dentro. Al cerrar el cuaderno, el cuervo dio un salto, y por primera vez, graznó, un sonido gutural, profundo, que resonó como un trueno encerrado en mármol. Y en el aire, suspendida entre lo invisible, apareció una hoja suelta, una página de la Biblia. Solo decía: cuando el mensajero llegue, las lenguas del convento deberán arder. Episodio 7, la Biblia que regresó cubierta de sangre. Algunas verdades no se escriben con tinta, sino con castigo. El cuervo desapareció al amanecer. Nadie lo vio partir. Nadie escuchó el aleteo. Pero el aire del convento se volvió más denso. Como si en lugar de haberse ido, algo más oscuro hubiera llegado en su lugar. Clara fue la primera en notar lo imposible. La Biblia había regresado. Estaba sobre el altar, cerrada, como si nunca hubiera desaparecido. Pero su cubierta ya no era la misma. El cuero sagrado ahora estaba manchado, salpicado de un rojo oscuro que no era pintura, ni tinta, era sangre seca, pegajosa, real. Clara la tocó con manos temblorosas. El libro ardía, como si llevara dentro el peso de todos los silencios acumulados. Cuando lo abrió, encontró páginas arrancadas, otras escritas con caligrafías distintas, algunas ni siquiera en latín. Y en medio de todo ese caos divino, una frase que brillaba como fuego entre ruinas: el que oculte la obra de Dios será juzgado por ella. Ese mismo día, la Madre Superiora anunció que el convento sería visitado por un mensajero del Vaticano, alguien enviado a investigar ciertas irregularidades místicas. Nadie supo cómo llegó la orden. Nadie la vio escrita. Pero todas obedecieron, como si el miedo las uniera más que la fe. Clara sabía lo que venía. El cuervo había sido el preludio. Y ahora, la sangre era la firma. Esa noche, mientras dormía, Clara tuvo un sueño distinto. No había visiones. No había símbolos. Solo la Biblia, abierta frente a ella. Y detrás, una sombra. Un hombre sin rostro, vestido con sotana negra. Sus dedos, largos como raíces muertas, tocaban el libro sin abrirlo. Y cuando Clara intentó hablar, él se inclinó y murmuró: no vengo a juzgarte, vengo a preguntarte, ¿cuánto estás dispuesta a perder por decir la verdad? Clara se despertó gritando. Su habitación olía a cera derretida y a hierro. Al revisar sus manos, vio que tenía las palmas manchadas de rojo. No sabía si era sangre. No sabía si era suyo. Corrió a la capilla. La Biblia seguía allí, pero ya no estaba cerrada. Abierta en medio del Apocalipsis. Mostraba una ilustración que nunca había estado allí: un cordero con 7 ojos llorando sangre, rodeado por lenguas encendidas. Clara entendió. El juicio no llegaría con fuego. Llegaría con palabras. Con las que se callaron, y con las que aún no se habían dicho. Y la suya sería la primera en ser probada. Episodio 8. El milagro que nadie podía recordar. ¿De qué sirve un milagro, si el mundo entero olvida que sucedió? El mensajero llegó un miércoles, a la hora en que el sol apenas toca los vitrales del claustro. No llevaba cruz, ni sotana, ni sonrisa. Solo un maletín negro y una mirada que parecía haber enterrado a muchos más que santos. Se presentó como Monseñor Elías, pero nadie preguntó de dónde venía. Su sola presencia era una amenaza que no necesitaba explicaciones. La primera noche, pidió acceso a la capilla. Solicitó estar solo con la Biblia. Clara, desde el corredor, lo observó arrodillarse frente al altar y hablar, no con Dios, sino con el libro. Movía los labios sin voz, como quien le reza a un demonio que conoce demasiado bien. A la mañana siguiente, ocurrió el milagro. La hermana Magdalena, de 82 años, había estado en coma desde hacía meses. No comía, no hablaba, apenas respiraba. Ese jueves, bajó caminando las escaleras por sí sola, con el hábito perfectamente ajustado, y una sonrisa en el rostro que ninguna de las otras hermanas reconoció. ¿Dónde estoy?, preguntó, como si hubiese despertado de otro siglo. El convento entero se paralizó. Algunas lloraron, otras rezaron. Clara sintió un nudo en el pecho, hasta que el mensajero habló. No fue un milagro. Fue un despertar fisiológico inducido por estimulación externa. Nada más. Nadie respondió, porque en el fondo, algo mucho más inquietante sucedía. Una a una, las hermanas comenzaron a olvidar. Primero, olvidaron la voz de Magdalena. Luego, que había bajado las escaleras. Al día siguiente, olvidaron que había estado en coma. Y el domingo por la mañana, olvidaron que Magdalena existía. Solo Clara recordaba. Solo ella tenía el rostro de la anciana grabado con fuego en la memoria.
Desesperada, fue al archivo del convento. Buscó entre actas antiguas, registros médicos, incluso fotografías. Pero no había rastro de Magdalena. Ningún nombre, ninguna imagen, ningún registro. Era como si la mujer nunca hubiera vivido allí. Esa noche, Clara regresó a la capilla. La Biblia ardía, no en fuego, sino en movimiento. Sus páginas se agitaban solas, como hojas bajo un viento que no venía de este mundo. Cuando se detuvieron, Clara leyó: borrar un milagro de la memoria es peor que negarlo, porque el olvido es el infierno del alma. Clara cayó de rodillas, con lágrimas de rabia. «Yo no voy a olvidarte», gritó al aire, al altar, a la nada. Y entonces, lo vio, sobre la última banca. Magdalena, pero no era una anciana, era una niña, con la misma sonrisa, con la misma mirada. Y cuando abrió la boca, su voz era un susurro del más allá. «Si nadie me recuerda, ¿sigo siendo real?». Clara cerró los ojos, y supo que el próximo milagro no sería presenciado. Sería borrado. Episodio 9. La cruz que ardía cada vez que se mentía. No todas las llamas consumen madera, algunas devoran almas. Desde que el milagro de Magdalena fue tragado por el olvido, Clara dejó de confiar en los recuerdos de los demás. Ya no bastaba con ver, ni con escribir. Ahora, cada testimonio necesitaba ser marcado en la carne, tatuado en la conciencia, o el fuego lo borraría. Y entonces, comenzó a arder la cruz. Todo empezó con un murmullo. El monseñor Elías había reunido a varias hermanas en el refectorio, interrogándolas una por una sobre los rumores del convento. Las preguntas parecían inocentes, pero las respuestas eran cuidadas, disfrazadas. Algunas negaban haber visto algo, otras afirmaban no recordar nada extraño. Y justo cuando una mentira se pronunciaba, el olor a madera quemada llenaba el aire. Clara fue la primera en notarlo. Durante la segunda noche de interrogatorios, pasó junto a la capilla. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la gran cruz de madera colgada sobre el altar brillaba con una incandescencia sutil, apenas perceptible, pero real. Se acercó, extendió la mano. No había llama, pero el calor era insoportable. Y en la base de la cruz, una marca nueva, una línea quemada, como un registro invisible que solo el fuego podía escribir. Al día siguiente, volvió a arder. Y luego otra vez. Cada vez que alguien mentía, Clara comenzó a llevar un registro. Una lista con los nombres de quienes eran interrogadas. Anotaba la hora exacta. Luego corría a la capilla. Si la cruz ardía, sabía que se había dicho una falsedad. Pero lo más aterrador no fue eso. Fue descubrir que, a veces, la cruz ardía sin que nadie hablara. Sin palabras. Sin testigos. Solo pensamientos. Un mediodía, mientras Clara estaba sola en la capilla, pensó en ocultar un sueño reciente. Había visto a la Biblia sangrar palabras negras. No lo contó a nadie, solo pensó en callarlo. La cruz ardió. Ella cayó de rodillas, horrorizada. Comprendió que ya no era solo lo que se decía lo que importaba, sino lo que se pensaba ocultar. Y en el centro de la cruz, entre las vetas humeantes de la madera, apareció una inscripción que nunca había estado allí. La mentira no vive en la boca, sino en el corazón. Esa noche, Clara encendió una vela, no para orar, sino para escribir una verdad que nadie quería leer. Todas mienten, pero yo también. Al terminar, la vela se apagó sola, y la cruz, por primera vez, estalló en llamas. Episodio 10. El manuscrito que solo podía leer el penitente. Hay escrituras que no buscan ojos, sino almas que ya sangraron. Después de la noche en que la cruz ardió por completo, nadie volvió a acercarse al altar. El convento entró en un silencio espeso, como si el aire mismo llevara cilicio bajo la piel. El monseñor Elías prohibió a todas las hermanas hablar de milagros, visiones o fuegos simbólicos. Pero Clara no obedeció. El fuego de la cruz le había mostrado algo más, una abertura oculta tras el altar, una pequeña trampilla de madera oscura. Una noche, sola y con el corazón latiéndole como tambor de guerra, la levantó. Una escalera estrecha descendía hacia una cámara subterránea. No era una cripta. No había huesos, solo piedra húmeda, polvo antiguo, y en el centro, un atril de hierro corroído que sostenía un cuaderno encuadernado en cuero desgastado. No tenía título, ni cruz, ni nombre, solo una tapa agrietada, como si hubiera sido abierta y cerrada por siglos. Clara extendió la mano. Al tocarlo, un dolor punzante cruzó su pecho. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Abrió el manuscrito con dificultad, pero las páginas estaban en blanco. Todas. Desconcertada, lo hojeó con desesperación. Nada. Solo silencio de papel.
pero en cuanto una lágrima, sincera, caliente, cayó sobre la página central, las letras comenzaron a brotar. No como tinta, sino como heridas que se abrían en el pergamino. La escritura era irregular, salvaje, escrita con urgencia de quien sabe que será olvidado. Y decía: esta palabra solo la verá quien sepa lo que es ser quemado por dentro. El penitente, el que carga su culpa sin altar. Si lees esto, ya has comenzado a arder. Clara siguió leyendo. Cada página narraba milagros antiguos, ocurridos en siglos pasados y enterrados por la vergüenza, niños que hablaban lenguas muertas, estigmas que desaparecían al negarlos, mujeres que veían ángeles y luego eran silenciadas por confesores con miedo. Al final del manuscrito, una advertencia: cada vez que el mundo niegue un milagro, este libro perderá una letra. Cuando esté en blanco, la fe morirá. Clara cerró el manuscrito con manos temblorosas. Lo abrazó contra su pecho. Y entonces lo supo: la Biblia del convento no era la única que respondía al silencio. Había otro libro, uno secreto, uno que escribía la historia no contada, el Evangelio de lo oculto. Subió del sótano como si llevara en brazos un corazón herido. Y justo antes de salir, escuchó una voz a sus espaldas. No era humana, era la piedra misma, susurrando: ¿estás lista para escribir lo que nunca debió ser leído? Clara no respondió, pero en su interior ya no quedaba espacio para el miedo. Solo verdad. Episodio 11, la revelación que nadie quiso escribir. Hay palabras que no caben en los libros, porque están vivas, y esperan ser temidas. Clara no durmió esa noche. El manuscrito oculto descansaba bajo su almohada, pero ella sentía que lo tenía dentro del pecho, latiendo con fuerza, como si cada palabra escrita en él empujara su alma hacia el abismo. No era solo un libro, era una herida abierta, una profecía que sangraba. Al amanecer, supo lo que debía hacer. Debía transcribirlo, copiar cada página en un nuevo cuaderno, palabra por palabra, letra por letra. Debía dejar constancia, no para el Vaticano, no para las hermanas, sino para el día en que el mundo se atreviera a mirar lo que Dios había dejado en la sombra. Pero cuando abrió el manuscrito, una última página había aparecido, una que no estaba allí la noche anterior. Era diferente, no estaba escrita con sangre ni con tinta, estaba grabada a fuego, y decía: no debes escribir esto. Quien lo lea sabrá lo que viene. Y no todos están hechos para conocer el final de Dios. Clara, con la mano temblorosa, comenzó a copiarlo de todas formas. Cada línea ardía en su pluma. Cada palabra era una punzada en los dedos. La página hablaba de una mujer que sería testigo del último milagro oculto, el más grande y el más terrible. Decía que esta mujer sería rechazada, perseguida, olvidada, y que su nombre sería arrancado de todos los registros, como una blasfemia viviente. Y al final, en letras torcidas, la revelación: ella será la última Biblia, no de papel, de carne. Y cuando intente escribir la última verdad, la tierra temblará. Clara soltó la pluma. Respiraba con dificultad. El manuscrito se cerró por sí solo y comenzó a calentarse, como si algo en su interior intentara escapar. Lo envolvió en un paño de lino y lo escondió bajo el suelo de su celda. Esa tarde, fue convocada por la Madre Superiora. El monseñor Elías había pedido una audiencia. Clara entró al despacho con la frente en alto, pero las manos ocultas detrás del hábito sudaban frío. «Hermana Clara», dijo Elías, con tono suave, «he recibido informes de que usted guarda documentos prohibidos. ¿Tiene algo que confesar?» Clara guardó silencio. Una pausa. Una oración en su mente. Y entonces habló. «He visto milagros. He soñado con ellos. Y los he escrito. Si eso es un crimen, estoy dispuesta a pagarlo». Elías la miró, sin pestañear. «No se preocupe, hermana, el precio no será inmediato. El castigo lo llevará en el alma». Clara salió del despacho sabiendo que había firmado su sentencia. Esa noche, al regresar a su celda, encontró su cuaderno de transcripciones, hecho cenizas. Pero en medio de las cenizas, una única palabra permanecía escrita en la madera del suelo. Continuó. Episodio 12, el último milagro que rompió la fe. No todos los milagros salvan. Algunos llegan para destruir lo que llamamos sagrado. La palabra «continúa» ardía en la madera de su celda como una orden escrita por el mismísimo juicio de Dios. Clara no sabía si era un mandato divino o una trampa disfrazada de revelación. Pero algo en ella, algo más fuerte que el miedo, le exigía seguir. Esa madrugada, la luna se volvió de un rojo sucio, como si la sangre de todas las mentiras del convento hubiera subido al cielo. El silencio era total. Ninguna campana, ningún susurro. Solo un vacío expectante, como si las paredes mismas contuvieran la respiración.
Clara descendió una vez más al sótano, donde el manuscrito ahora parecía dormido o envenenado. Lo abrió sin tocarlo, como si sus dedos ya supieran el camino, y encontró allí la última página. Una descripción, un relato, un aviso. El último milagro nacerá de la muerte no aceptada. Será bello, será imposible, será una blasfemia viviente. Y solo una mirada pura podrá verlo, sin perder la fe. Horas después, ocurrió. Una de las hermanas, la joven Inés, muda de nacimiento, ciega desde niña, fue hallada muerta en la capilla. Su cuerpo frío, las manos cruzadas sobre el pecho. Pero al acercarse, todas lo vieron. De su espalda habían brotado alas. No de plumas, no de escultura. Eran alas formadas por páginas de la Biblia. Páginas que no existían. Versículos que nunca fueron escritos. Fragmentos sagrados que sangraban luz. Las hermanas cayeron de rodillas. Algunas rezaban, otras lloraban. La Madre Superiora gritó sacrilegio. Antes de desmayarse, el monseñor Elías retrocedió como si hubiese visto al diablo en carne viva. Clara no dijo nada. Solo se acercó al cuerpo de Inés y leyó lo que sus alas decían. Y allí estaba. El versículo final. El que faltaba. El que nadie nunca escribió. Bienaventurada la que lleva en su cuerpo lo que otros ocultaron con su fe rota. Esa noche, el convento fue sellado. El Vaticano emitió un comunicado, anomalía colectiva. Fenómeno de histeria religiosa. No hubo milagro. Y al día siguiente, la Biblia desapareció. No solo del altar, del convento, de la historia, de todos los recuerdos. Excepto uno. El de Clara. Ella fue la única que no olvidó a Inés. La única que aún recordaba las alas, el cuerpo, la luz. Y en su pecho, el manuscrito oculto seguía latiendo. Ya no quería ser leído. Quería ser vivido. Clara entendió lo inevitable. Ella no era la testigo. Ella era la siguiente página. Episodio 13, el juicio del libro que nunca quiso ser ocultado. Hay libros que no se escriben con palabras, sino con destinos, y Clara ya no era lectora. Era tinta. La mañana siguiente a la desaparición de la Biblia, el convento de Santa Penitencia fue rodeado. No por peregrinos, ni por fieles, sino por hombres vestidos de negro con crucifijos opacos y maletines cerrados con sellos del Vaticano. Decían venir de la Congregatio de Secretis. Una orden tan antigua que ni siquiera las madres superioras sabían si era real o rumor. Vinieron por Clara. La llevaron sin palabras, sin permitirle recoger nada, sin dejarle siquiera mirar por última vez el altar donde su alma se había desangrado. El trayecto fue largo, y el destino, inesperado. Roma, la Biblioteca Vaticana, zona prohibida, ala subterránea. Allí, un anciano la esperaba en una cámara de piedra iluminada apenas por velas. Su piel parecía de pergamino y sus ojos eran iguales a los del cuervo. Hermana Clara, susurró con una voz de polvo. El libro que usted lleva no le pertenece. No lo llevo conmigo, respondió ella. Me lleva él a mí. El anciano asintió. Colocó sobre la mesa un relicario cerrado. Aquí dentro está una página arrancada de la Biblia original. La primera, aquella que Dios nunca permitió que el mundo leyera. ¿Sabe qué dice? Clara negó con la cabeza. Él abrió el relicario. En su interior, un trozo antiguo, ennegrecido por los siglos, donde solo una frase seguía visible. Y antes de la luz, hubo un silencio que sangró. El anciano la miró fijo. Ese silencio ha vuelto. ¿Y tú? Tú eres el eco. Clara cayó de rodillas. El manuscrito, que nadie le permitió traer, ardía dentro de ella. No en sus manos, en su carne, en su memoria. Cada palabra estaba viva, exigiendo ser dicha. ¿Qué van a hacer conmigo? No lo decidiremos nosotros, dijo el anciano, señalando hacia un rincón oculto. De la sombra, emergió una figura encapuchada con un libro en blanco entre las manos. Se acercó a Clara y abrió el volumen. Las páginas eran níveas, hasta que ella levantó la mirada. Y entonces, comenzaron a escribirse solas. Cada recuerdo, cada milagro, cada fuego, cada silencio. Ella no hablaba, pero el libro escribía. Y al llegar a la última página, la figura encapuchada cerró el tomo. Lo besó, y lo colocó dentro de una caja sellada con cera negra. Has sido escrita, dijo. Ahora, ya no eres testigo. Eres texto sagrado. Clara no entendía, hasta que el anciano le tomó la mano y la colocó sobre el relicario original. El fuego no la quemó. La reconoció, y en un susurro que no vino de boca alguna, escuchó: cuando llegue el final, tú serás la primera palabra. Episodio 14, el cuerpo donde Dios escribió en silencio. Cuando la palabra ya no cabe en libros, encuentra carne dispuesta a arder. El convento de Santa Penitencia fue clausurado.
oficialmente por renovación estructural. En realidad, fue sellado como se sellan las tumbas, no por lo que contienen, sino por lo que pueden desatar si se abren. Clara no volvió allí. Ahora vivía en una celda blanca bajo tierra, en algún lugar sin nombre, sin ventanas, sin relojes, solo una cama, una cruz y un espejo que nunca la reflejaba igual. Cada día, un monje distinto le traía pan y agua, sin hablar, no por voto de silencio, por temor. La miraban como se mira una reliquia viva, con reverencia y con miedo a quebrarse. Clara ya no soñaba con milagros. Ella era el milagro que nadie quería recordar. Cada noche, su cuerpo ardía sin fuego. En su piel comenzaban a aparecer líneas. Al principio eran manchas, sombras, pero poco a poco, se transformaban en palabras, versículos que no existían, profecías sin firmar, evangelios sin apóstol. En la parte baja de su espalda, una frase emergió como si fuera escrita con fuego, y el verbo se hizo carne, y esta vez, no pidió permiso. Clara lloró, no por el dolor, sino por la verdad. Ya no era una portadora del mensaje. Ella era el mensaje. Un día, despertó con una inscripción nueva en el pecho. Directa, innegable, epígrafe final. Comprendió que quedaba poco, que su cuerpo no era eterno, que lo que estaba siendo escrito en ella tenía un destino, ser leído por alguien digno, o desatar la última oscuridad si caía en ojos impuros. Esa noche, el anciano de la Biblioteca Vaticana volvió. Entró solo, sin guardias, sin libro. Ha comenzado a escribirse la última palabra, dijo. Clara, débil pero firme, lo miró. ¿Y quién la leerá? El anciano sonrió. Dios, o el que se atreva a ocupar su lugar. Antes de irse, dejó un objeto en su mesa, un pequeño espejo de mano. Clara se observó en él, pero su reflejo ya no era suyo. Era una Biblia, viva, palpitante, con ojos que lloraban tinta y labios que susurraban versos. Y entonces comprendió que el silencio de Dios no era ausencia, era preparación, porque cuando los libros son quemados, Él escribe en lo que no puede arder. Episodio 15, la lectura que desató el fin del silencio. No todos están destinados a leer la palabra, algunos fueron creados para temblar al escucharla. La celda de Clara ya no era de piedra, era de carne. Las paredes respiraban con ella, el techo latía, y el suelo parecía vibrar como si miles de rezos ocultos se acumularan debajo, esperando romper el mundo desde abajo. Ella ya no escribía, ya no necesitaba tinta. Cada parte de su cuerpo era ahora un capítulo, cada cicatriz, una parábola, cada lágrima, una revelación que dolía más que el pecado original. Y entonces, un día sin fecha ni hora, llegó él. No traía crucifijo, ni hábito, ni nombre, solo una voz. Y esa voz no hablaba en palabras, hablaba en ecos, en antiguas lenguas que el alma reconocía aunque la mente no pudiera traducir. Se arrodilló frente a Clara, sin tocarla. ¿Eres tú, la última escritura? Clara no respondió, pero sus brazos comenzaron a arder en letras. El visitante las leyó, primero con los ojos, luego con los labios, y finalmente con el corazón. Y en cuanto pronunció en voz alta el primer verso de su piel, el mundo cambió. Las luces de la celda estallaron, el suelo se abrió, las paredes exhalaron un último suspiro, y desde el fondo de la tierra, un sonido emergió. No era grito, era la voz, esa que había estado en silencio desde el principio de los tiempos, esa que no aparecía en ninguna Biblia porque ninguna Biblia pudo contenerla. Clara cayó de rodillas, temblando. El visitante lloraba, pero no lágrimas, lloraba ceniza, porque había leído lo que ningún hombre debía leer. Y la última palabra, la que estaba escrita justo sobre el corazón de Clara, ya no era palabra, era sentencia. Aquí termina el silencio, y comienza lo que ni Dios se atrevió a escribir. El visitante desapareció. La celda colapsó. Y en lo profundo del Vaticano, el anciano de ojos de cuervo cerró un libro que no existía. Ya fue leído, susurró, con un miedo que ni los demonios entienden. Nadie volvió a ver a Clara. Pero algunos dicen que, cuando una verdad demasiado grande es escondida por siglos, ella aparece en forma de niña, en los conventos más antiguos, leyendo su propio cuerpo como si aún ardiera. Y si alguna vez escuchas una voz que recita versículos que no están en ninguna Biblia conocida, no respondas. No mires atrás, porque podrías estar escuchando el Evangelio que la humanidad intentó silenciar y fracasó.